Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, pues inshallah vamos a continuar. Inshallah, vamos a continuar con el libro, el tratado de Akida, el tratado que escribió Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, entre el Asr y el Maghrib, hace aproximadamente 800, 900 años. Y fue un tratado, ya lo venimos leyendo y estudiando, fue un tratado que se fue divulgando y conociendo, y se volvió uno de los tratados más importantes de Akida. Y hay que entender también que aglomera muchos de los temas importantes a las fechas de Ibn Taymiyyah y posteriores. Y bueno, y estábamos viendo en la clase pasada, estábamos viendo sobre la tumba, las preguntas de la tumba, lo que pasa en el día del juicio, algunas cosas de la ájira, ¿verdad? Luego vimos algunas cosas del qadar. Y hoy vamos a continuar. Les voy a seguir leyendo la traducción para ir avanzando y leyendo tal cual, leyendo inshallah tal cual, y luego al final a lo mejor algunos comentarios, pero quiero que vayamos apreciando, que vayamos volviéndonos estudiantes de conocimiento y apreciando los textos, porque sé que hay hermanos que tienen un poco más de nivel, que vayamos contemplando la forma, lo que escribió Ibn Taymiyyah, y luego vamos a aclarar algunos conceptos, inshallah, si es necesario. Hoy en la mañana les hablé de uno de los temas que vamos a abordar ahorita, y fue sobre la importancia de los sahaba, ¿no? Bueno, ahorita también vamos a llegar a este punto. Estamos en la página de la traducción, que es la única que hay en español, que hizo el hermano Isa Rojas, cuando estudiaba allá en Medina. Tradujo este texto hace ya varios años. Lo pueden encontrar en Islam House, hay que buscarlo. Estamos en la página 67. Inshallah, yo creo en una clase más o dos, a lo mucho ya terminamos con el libro y podemos, ojalá quiero ver a lo mejor Sharh Sunnah o otros Usul Sunnah de Imam Ahmed, o Sharh Sunnah de Imam Barbahari, algunos puntos, no todo, a lo mejor algunos puntos que no cubre aquí Aqidat al-Wasatiyya. Bueno, dice Ibn Taymiyyah, cito, traducido, forma parte la realidad del imán, la fe. Forma parte en los fundamentos de Ahlus Sunnah wal Jamaat que la religión y el imán son dichos y hechos, lo que dice el corazón y la lengua, y lo que hace el corazón, la lengua y el cuerpo. El imán aumenta con la obediencia y disminuye con la desobediencia. Ellos, Ahlus Sunnah wal Jamaat, el grupo salvo, no consideran incrédulos a la gente de la Qibla. Nadie de la Qibla lo consideran incrédulos por causa de sus pecados mayores o menores, como lo hacen al Khawarij, como lo hacía el Khawarij. Si no hay hermandad en la fe, presente aún con las faltas, tal como dice el glorificado sea en la ley de la penalidad. Traduzco: pero si a uno que haya matado a alguien, su hermano le perdona, indultándolo, aceptando el precio de sangre en vez de su vida, algo que éste proceda según lo reconocido, sin agobiarlo. Y también dice en otro verso: y si dos grupos de creyentes se combaten entre sí, procurad reconciliarles. Si uno de los dos actúa abusivamente contra el otro, combatid al grupo opresor hasta que respete las leyes que Allah ha establecido.
Y si lo hace, entonces arreglad el problema entre ambos grupos con equidad. Sed justos, pues Alá ama a quienes establecen la justicia. Ciertamente los creyentes son todos hermanos entre sí. Reconciliad, pues, a vuestros hermanos. Termina la cita del Corán. Continúa la palabra de Ibn Taymiyyah. No despojan al transgresor completamente de la religión del Islam. No afirman que estará eternamente condenado en el fuego, como pretenden al-Mutazila, porque el transgresor es incluido en el nombre imán de forma general, como dice en su palabra, Allah deberá liberar a un esclavo creyente. Y dice Ibn Taymiyyah, y puede ser que no sea incluido en el nombre imán de manera general como en su palabra. Y Alá dice en el Corán, ciertamente los creyentes, cuando les es mencionado el nombre de Allah, sus corazones se estremecen, y cuando les son leídos sus preceptos reflexionan, acrecentándoles la fe, y siempre se encomiendan a su Señor. Se incrementa la fe. Y su palabra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: el fornicador que fornica no es creyente mientras lo hace. El ladrón que roba no es creyente mientras lo hace. El bebedor que bebe embriagante no es creyente mientras lo hace. Ningún saqueador que saquea algo valioso, atrayendo las miradas de la gente, es creyente mientras lo hace. No voy a comentar nada. Así está el hadith, así lo está narrando Ibn Taymiyyah. Luego Ibn Taymiyyah dice, después de este hadith, decimos, ¿es creyente con fe incompleta o es creyente por su fe y es transgresor por su falta mayor? No se le otorga el nombre de una manera general, ni se le despoja de él completamente. Dentro de los fundamentos, aunque aquí vamos a empezar ya otro tema, pero nomás para, este es un tema al que Ibn Taymiyyah le entró en otras obras a profundidad, y es subhanallah, y es un tema importante. Aquí nomás está diciendo como que para vacunarlos tantito, para que tengan cuidado. O sea, esto es un principio, así se los dejó con el hadith para que queden ahí. O sea, no es creyente mientras haga el acto, pero después del acto y mientras se arrepienta, ¿no?, ya vuelve, inclusive esa mala obra se puede convertir en una buena acción, pero el imán se le regresa, en el momento se le sale su fe, en el momento de hacer un pecado mayor, se le sale la fe, y en ese momento como que pues se vuelve de cierta forma kafir. Así señala Ibn Taymiyyah en otra obra. Pero aquí Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice que hay otro hadith, nomás les voy a comentar esto para aclarar. Hay otro hadith donde dice que el ladrón, el fornicador, abreviando hermanos, el ladrón, el fornicador, el adúltero, siguen siendo creyentes, pero el que no es el mentiroso. El mentiroso, mientras miente y peca, pues ese no, el mentiroso no es algo perdonable, porque pues siempre está mintiendo. Dentro del, Ibn Taymiyyah. No, Ahmed, no, inshallah no. Pero en ese momento, es un tema un poco filosófico ahí, pero inshallah no.
o sea, su imán y todas sus obras anteriores, ahí siguen con él. Y inshallah cometió ese error. Y si muere, pues no se muere como kafir. O sea, porque Allah no es injusto. ¿Okay? Cayó en el pecado y se le contará ese pecado, aunque es un pecado mayor, y tendrá que rendir cuentas por ello. Pero la cuestión es de que si vuelve a incurrir. Entonces, o sea, por ejemplo, es más notorio en cuestiones del ta'a, que ya que le preguntaste, pues vamos a entrar rapidísimo. O sea, en cuestión del salat, por ejemplo, y del zakat, que son pilares fundamentales, cuando la cuestión está en el razonamiento, Aji, por ejemplo, si tú de repente justificas, dices, no, pues yo vivo en el occidente, tengo muchas dificultades, entonces a mí se me permite hacer este pecado mayor porque pues así está mi condición. Ahí ya te estás justificando. O sea, Ibn Taymiyyah se fue en el sentido de justificártelo, y al justificártelo tú mismo estás haciendo halal lo que Allah hizo haram. ¿Me explico? Ahí por ese rumbo iba Ibn Taymiyyah cuando les dije que, o sea, discutió este tema y lo discutió sobre ese alineamiento, Ahmed, no del pecado en sí, o sea, una cosa es resbalaste y cometiste un error en el momento y si mueres en ese momento, pero la situación de que hablaba Ibn Taymiyyah es la justificación. Por ejemplo, la persona que no hace salat, que abandonó su salat, se le amonesta. Los fuqahá han dicho diferentes cosas de cómo amonestarlo. Algunos los encarcelaban, ¿no?, hasta que regresen al salat. Si ellos niegan a hacer salat, ya dicen, no, yo ya no voy a hacer salat, pues es kufur, ¿ok? Pero, porque hay hadith de esto, ¿no? Y hay al-farq baynana wa baynahum al-salat, faman tarakaha faqad kafar. Baynana wa baynahum al-salat. La diferencia entre nosotros y los kufar es el salat. Entonces, quien abandona el salat por completo, estos términos generales, pues ya no es muslim, ¿no? Entonces, este es un tema, ¿no? Si el tark as-salat, el abandonamiento del salat es kufur, ¿no? Y si te mueres en abandonamiento del salat, pues es kufur, hermano. Pero volvemos a lo mismo. Si tú lo haces porque de plano sabes que sí debes hacerlo, pero no lo haces, pues inshallah habrá más justificación, ¿no? Pero los musulmanes que te están viendo que nunca haces salat, pues deben de amonestarte, y por eso necesitamos líderes en el Islam. Necesitamos que haya un comité de vigilancia de la sociedad para que invitar a la gente que regresen al salat, ¿no? Esto es uno de los grandes problemas en el occidente, en el mundo hoy. Como que ya tú estás en tu derecho de hacer o no hacer, o sea, todos estos derechos humanos, y en el Islam no. O sea, fuiste creado para adorar a Allah, y aquí no siempre es equiparado los derechos universales con el derecho islámico. No es lo mismo siempre, pero son temas que tenemos que profundizar. O sea, no lo tomen a la ligera. O sea, son temas complejos. Pero en términos generales, lo que vimos apenas en el capítulo anterior, o sea, lo que apenas les leí, es de que los Khawarij decían sobre ambos bandos, tanto el bando de Muawiyah, en la fitna que hubo en la batalla de Muawiyah contra Ali, que los dos estaban haciendo kufr, porque estaban levantando las espadas unos muslims contra otros. Entonces eran kafirs todos, decían los Khawarij, ¿okay? Esto es, no confundan, o sea, porque hoy les encanta decir que fulán Khawarij, no. Cuando se habla del Khawarij en este caso, estamos hablando del Khawarij, o al menos de que esté hablando de Amalul Khawarij, pero el Khawarij aquí es de ese grupo, esa secta específica. Y ese es otro tema, ¿no? O sea, ¿qué tanto un grupo, o sea, no porque tenga, por ejemplo, de repente características de los Khawarij, necesariamente es lo mismo? No es lo mismo, necesariamente. O sea, hay que tener cuidado con estas etiquetas que se le ponen luego a los musulmanes. Hay quienes dicen que de estas primeras sectas, los Mu'tazila, los Shia, los Khawarij, o Qadariyya, que de ahí surgieron todas las demás. Entonces,
Si ves por ahí, ejemplo, algunos síntomas parecidos, luego van y dicen, es lo mismo. No, no es lo mismo. O sea, Khawarij son los que salieron del Jamaat, los que Kharaja min al Jamaat, los que salieron del Jamaat dijeron, no, nosotros tenemos ya nuestro propio Jalifa y no tiene que ser de los Quraysh. Es todo un historial que hay que estudiarlo, hay que entenderlo. No nomás decir palabras a la ligera, inshallah. Y hay que ver las circunstancias, porque, o sea, no es lo mismo. Por ejemplo, en Irak, vamos al tema, ¿va? No es lo mismo en Irak, donde no hay gobierno. Había un Saddam Hussein, un secularista, peor que secularista, ¿no? En sus días era socialista. Él mismo decía que su partido político era su ilah, su deidad, ¿no? O su religión. O sea, él murió, inshallah, como musulmán. Pero tenía ideas completamente fuera del Islam y perseguía a los musulmanes. No permitía la escolaridad. Por eso la cuestión es, este Abu Bakr, al-Baghdadi, el de ahora, ¿no? Es porque hay escolares que al-Baghdadi de antes, que eran otra cosa, ¿no? Pero este señor, pues, se graduó en las universidades en la época de Saddam Hussein, las universidades seculares de Saddam Hussein. O sea, estudió estudios islámicos, sí, pero dentro de una metodología muy secular y de mucho kalam y etcétera, ¿no? No tuvo estudios islámicos muy acorde con los salaf, ¿no? Por decir, ¿no? Y es importante esto, que tenga bien su akida, bien su tawhid, su fahm ad-din, su entendimiento del din. Pero no es lo mismo que la circunstancia de los Khawarij, porque en esa época no había gobierno en Saddam Hussein, un gobierno, o sea, romper con el gobierno de Saddam Hussein, pues ya el gobierno de Saddam Hussein ya estaba roto, ya no existía. ¿Cuál era el gobierno nuevo? Pues el títere que pusieron los americanos, ¿verdad? Y luego tenían otra circunstancia y fue una reacción o sea, el movimiento sunita fue una reacción al movimiento y el aprovechamiento de los shias financiados por el gobierno de Irán, ¿no? Y empezaron a matar a familias, a sacar a gente de sus casas y matarlos. Y en un principio los Khawarij pues eran grupos hasta de sufis, los Naqshbandiyya era un gran porcentaje, un número significante de los que se unieron a este movimiento llamado ISIS. No es tan sencillo ponerles una etiqueta y tan. Pero pues hoy en día les encanta y capitalizaron sobre esto los kufar, ¿no? Y, o sea, toda esta retórica de etiquetar y él tiene esto y aquellos esto y esto. A veces una persona pudo haber fallado y dicho algo, ¿no? Y entre la misma gente que seguía esta metodología muy estricta de hacer tabdí, de decir aquel es innovar y de etiquetar así con mucha ligereza, porque fulán lo dijo y así, esa misma gente se empezaron a etiquetar entre ellos mismos y en varios lados del mundo islámico, en diferentes núcleos de estos, como ellos no tienen líder en sí, no es un movimiento en sí con líder, dicen que siguen ulema, pero un día siguen un ulema y el otro día siguen otros, y entre ellos andan escogiendo cuál es ulema, cuando los ulema, lamento decirlo, no son los líderes de hoy, ¿no? O sea, no estamos en época donde los ulema tienen voz y voto, ¿no? Es diferente, diferentes épocas. O sea, hay que entender la situación. Bueno, vamos a otro tema. Dice Ibn Taymiyyah, dentro de los fundamentos de Ahlus Sunnah wal Jamaat es que sus corazones y lenguas están a salvo de criticar a los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como han sido descritos por Allah en su libro. Quienes le sucedieron dijeron, oh Señor nuestro, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. Esa es la actitud que debemos de tener ante los compañeros del profeta. No enfundas, Allah dice, no enfundas, que nosotros debemos de decir. Esta es la dua, repito, aya del Corán.
Sura 59. Quienes le sucedieron dijeron: oh Señor nuestro, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. No enfundas en nuestros corazones rencor hacia los creyentes, Señor nuestro, tú eres compasivo y misericordioso. Fin de la cita del verso del Corán 59:10. Y como obediencia al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam: no insultéis a mis compañeros, porque juro por aquel en cuya mano está mi vida, aunque gastaréis como el tamaño de la montaña de Uhud en oro, no llegaréis a igualar el mud, un tercio de kilo, o sea, de lo que ellos, de uno de ellos, ni siquiera la mitad. O sea, no tratemos de compararnos, subhanallah. Este es un hadith en el Sahih Bukhari. Aquí también menciono que no siempre Ibn Taymiyyah en este tipo de tratados menciona los haya de dónde vienen, ¿no? Y tampoco menciona la fuente del hadith, esto ya toca. Pero generalmente Ibn Taymiyyah, esto es la calidad de Ibn Taymiyyah, que tenía mucho cuidado en escoger hadith auténticos, a diferencia de otros que le precedieron por poquito, ¿no? Y la gente del Kalam, como Al-Ghazali, que me citaba hadith que hasta la fecha la gente no sabe de dónde lo sacó, literal. O sea, hay hadith que citó Al-Ghazali que la gente no sabe de dónde lo sacó. No se sabe dónde lo sacó. Y los usaba como para comprobar sus propias teorías, pero ese es otro punto. Ok. Ahlus Sunnah wal Jamaat, la Firqa Najia, el grupo salvo, aceptan lo que está presente en el Corán, la Sunna y el Ijma respecto a sus virtudes y rangos de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Estamos hablando. Quienes gastaron antes de la conquista al-Fath en el tratado de Hudaybiyah y lucharon son preferidos sobre aquellos que gastaron y lucharon después de ellos. Gastaron y lucharon después de ellos. Gastaron y lucharon después de ellos. Estos que gastaron y lucharon después de ellos, aclaro aquí, hermanos, porque es importante. Gastaron y lucharon por la causa de Allah, pero aún así no están a nivel de los sahaba, ¿ok? De ciertos sahaba, pero eran mujahidin, gastaban fi sabilillah, eran musulmanes de verdad, con el imán correcto y todo, pero no llegaban al nivel. Entonces, ¿qué hay de nuestra condición, hermanos? Que no gastamos ni luchamos. A eso es a lo que voy. Pero les repito la frase de Ibn Taymiyyah: quienes gastaron antes de la conquista, el Fath, porque luego después del Fath, de la conquista de la Meca, cuando se abrió el Islam y entraron miles más, creció del 1 al 10, o sea, a la décima potencia creció el Islam, y siguió creciendo y creciendo, y como hasta la potencia 1000, ¿no? Más, porque luego ya entramos, o sea, y rapidísimo, en 50 años ya habíamos llegado hasta España. Pero no eran iguales todos, ¿verdad? Quienes gastaron antes del Fath y en el tratado de Hudaybiyah y lucharon son preferidos sobre aquellos que gastaron y lucharon después de ellos. Fíjate cómo las palabras que escogió Ibn Taymiyyah, prefieren a los muhajirin, emigrantes, Salahul Sunnah wal Jamaat, Firqa Najia, prefieren a los muhajirin sobre los ansar. ¿Ok? Creen que Allah dijo sobre los que presenciaron la batalla de Badr y eran más de 310. Ibn Taymiyyah dice, un verso: haced a partir de ahora lo que deseéis, pues ya os he perdonado. Es un verso del Corán donde Allah subhanahu wa ta'ala, ya después de esa gran lucha, después del Badr y todo, hacer lo que deseéis, subhanallah, ¿no?
Claro que pues nunca hicieron haram ni nada, al contrario, pues iban ganando más bendiciones. Tenían la misma actitud que lo aprendieron del profeta sallallahu alaihi wasallam cuando subió al, ah, al cielo a que le dieran las órdenes al Jannah, ¿no? Él, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya quería quedarse, ¿no? Ya había visto su casa y pues le preguntaron a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bueno, si tú eres el profeta y eres tan bueno, por qué te esfuerzas tanto? ¿No? Y dijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pues acaso no tengo que ser agradecido. O sea, hay que ser agradecidos con Allah subhanahu wa ta'ala. Y ellos, y sigue diciendo Ibn Taymiyyah, dice, y ellos creen que, y cita un verso, no entrará al fuego ningún hombre que prestó juramento de lealtad a Muhammad bajo el árbol. Es el tratado de Hudaybiyah, como informó el profeta, cita el hadith. Alá está complacido de ellos y ellos están complacidos de él. Y esto es como lo que les recité en la mañana también, ¿no? El verso que se recitó después de Hudaybiyah, pero también incluye, ¿no? El verso de la mañana, si quieren ver lo que les platiqué en la mañana, el verso que escogí hoy en la mañana es relacionado a esto. Ok. Ellos eran más de 1400, los de Hudaybiyah. Testifican el paraíso para quien el mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones sean con él, lo anunció. Como los 10 que fueron albriciados con el paraíso en vida, al-Ashram, al-Mubashirina bil-Jannah, o sea, la gente que se le dijo en vida que entrarán al Jannah, ¿no? Sin juicio, ¿no? O sea, directamente, inshallah, sin tener que pasar por las dificultades. O sea, sí pasar por el juicio y pasar por las cosas, pero pasarán muy rápido, pero no pasarán por ninguna dificultad y no tendrán que ir al infierno. Y tuvieron las albricias del Jannah en esta vida. Los 10 que debemos de conocerlos, se los dejo de tarea. Y Thabit ibn Qais, Ibn bin Shamaz y otros de los sahabas. Hay otros aparte, Ibn Taymiyyah menciona otros. Admiten el relato que se ha transmitido de manera continua del amir de los creyentes Ali bin Abi Talib, o sea, los creyentes, Firqa Najiyah, el grupo salvo, admite el relato que se ha transmitido de manera continua del amir de los creyentes Ali bin Abi Talib, radiallahu anhu, y otros, que los mejores de esta umma después de nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam son Abu Bakr, después Umar al-Khattab, después Osman ibn Affan, después Ali ibn Abi Talib. ¿Ok? Y por eso hizo énfasis aquí Ibn Taymiyyah. ¿De quién transmitió el hadith? Ali. Ali narra el hadith donde menciona que después del profeta los mejores de esta umma son Abu Bakr, Omar, Uthman ibn Affan y Ali Abi Talib, ¿no? Que Allah esté complacido con ellos. Como es evidenciado por las narraciones que los sahaba acordaron adelantar a Uthman en el Bay'a, elección para el califato, si bien alguna gente de la Sunna difiere entre Uthman y Ali, que Allah esté complacido de ellos. Después de haber concordado sobre la preferencia de Abu Bakr y Omar, ¿cuál de los dos es mejor? Hay quienes prefirieron a Uthman, guardan silencio, o el cuarto es Ali. Otros que permanecieron neutrales entre Uthman o Ali, pero la mayoría de Ahlus Sunnah wal Jamaat ha decidido adelantar a Uthman después a Ali. ¿Ok? Esto lo dice Ibn Taymiyyah, ¿ok?
pero la mayoría de Ahlus Sunnah wal Jamaat ha decidido adelantar a Uthman y después a Ali. Aún no siendo este asunto el caso de Uthman y Ali de los dos fundamentos de la religión, por los cuales se juzga de extravío a quienes difieren en ellos por la mayoría de Ahlus Sunnah wal Jamaat. Les voy a leer esto detenidamente. Aún siendo este asunto el caso de Uthman y Ali de los fundamentos de la religión, obviamente Uthman y Ali no tenían ningún asunto, ¿ok? O sea, ellos no tenían problema alguno entre ellos. Pero ya les hablé en la mañana de la fitna que empezaba a pasar en Irak y la gente que apenas se islamizaba, que buscaba intereses políticos, los árabes de los Lacmidas y los árabes del norte que estaban buscando poder político y demás y buscaron la forma de hacer fitna. Pero aún no siendo este asunto el caso de Ali, de Uthman y Ali, de los fundamentos de la religión. Esto no es de los fundamentos de la religión. Por los cuales se juzga de extravío a quienes difieren en ellos. Por la mayoría de Ahlus Sunnah, se juzga de extravío a quien difiere en el asunto del califato. Esto es porque ellos creyeron que el califa después del mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones sean con él, tenía que ser Abu Bakr, después Omar, después Uthman y después Ali. Y quien disputa acerca del califato de algunos de ellos está más perdido que un asno. Palabras de Ibn Taymiyyah. Y o sea, subhanallah, los persas, estos conversos de ahora, o sea, los persas que se convirtieron después y toda la fitna que hicieron y obviamente pues el Islam entró a Persa y afirmaron el Islam. Pero ¿quién les llevó al Islam? ¿Quién llevó el Islam a Persa? Omar ibn al-Khattab. Y siguió la dawa Uthman. Pero aquellos que dicen que Ali tenía que haber sido y que Abu Bakr, Omar y Uthman, nada que ver, y no reconocieron ese califato, que no fue el caso, si Ali mismo lo reconocía. Y la familia de Ali, pues se casaron entre ellos, ese es otro tema que inshallah podemos hablar a más detalle. Pero esta gente estaba más perdido que un asno, dice Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah no tiende a ofender así, pero aquí pues dice más perdido que un asno. La gente de la Sunna, Ahlus Sunnah wal Jamaat, aman, aquí entra tema, para que no confundamos. Aquí ya está entrando el tema de los Ráfida, de los Shia. La gente de Ahlus Sunnah wal Jamaat aman a Ahlul Bayt. ¿No? Nosotros amamos a Ahlul Bayt. La familia y los parientes del profeta sallallahu alaihi wasallam les dan su apoyo, son sus amigos, los aman y protegen su legado que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: os recuerdo a Allah en Ahlul Bayt. El profeta sallallahu alaihi wasallam también dijo a su tío Al-Abbas cuando este fue a quejársele por la mala actitud de algunos Qurayshis con Bani Hashim, el profeta sallallahu alaihi wasallam: por aquel que mi vida está en su mano, no completarán su fe hasta que os amen por Allah y por vuestro parentesco conmigo. ¿Okay? Y dijo también Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ciertamente Allah ha escogido a Bani Ismael, y entre Bani Ismael ha elegido a Kinana, y entre Kinana ha escogido a Quraysh, y entre el Quraysh ha elegido a Bani Hashim, y a mí me ha elegido entre Bani Hashim. Es un hadith maruf, bien conocido. O sea, nomás está abriendo ahí, es un tratado nomás para que tengas cimientos. Cada uno de estos temas puedes entrar a hablar mucho del tema. Ahora, respecto a los profetas, porque por un lado, o sea, respecto a las esposas del profeta, porque ya amamos a Ahlul Bayt, ahora vamos a otro asunto, las esposas.
Porque las esposas también son Ahlul Bayt. Aisha es parte de Ahlul Bayt. Esto es lo que los shias no reconocen, pero está rarísimo. Basándote en el Corán y en la Sunna, claro que Aisha era de Ahlul Bayt. Y es jahiliya, es ignorancia, no creerlo. Pero Ibn Taymiyyah continúa diciendo, se respeta a las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam, las madres de los creyentes. Para los que son nuevos en el Islam y me están escuchando, tienen que estudiar estos temas porque hay que conocer a las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam y entender el concepto, ¿no? Entender muchos aspectos al respecto. Tienen la convicción que ellas serán sus esposas en la última vida, especialmente Khadija, que Allah tenga misericordia de ella, la madre de la mayoría de sus hijos y la primera persona en creer en él, ayudarlo en su mensaje, poseedora ante él de una posición honorable. Y a Siddiqa, Aisha, hija de Abu Bakr, que Allah esté complacido de ambos, tanto de Abu Bakr como Aisha. El profeta sallallahu alaihi wasallam se refirió a ella diciendo, la superioridad de Aisha sobre las mujeres es como la superioridad del zar, de la comida elaborada con pan y carne que le encantaba al profeta sallallahu alaihi wasallam, sobre el resto de las comidas. Era su comida favorita, el zaret. Ahora, Ahlul Sunnah rechazan el camino de los Rawafida, de los Shías, quienes repudian a los Sahaba y los insultan. También el camino de los Nawasib, que dañan Ahlul Bayt a través de sus palabras y acciones. O sea, pues siempre hay otro grupo, gente que ofende a Ahlul Bayt. O sea, nosotros siempre, Ibn Taymiyyah siempre menciona los dos lados, ¿no? Que generalmente siempre hay dos bandos, ¿no? O sea, uno que se va por ese camino y el otro. Entonces nosotros siempre somos el término medio. Ahlul Sunnah wal Jamaat se abstienen de las diferencias entre los Sahaba y dicen, partes de las narraciones acerca de sus faltas no son ciertas, algunas de ellas aumentadas o omitidas, además de otras tergiversiones. Los que son autentificadas son excusados por ello, ya sea porque se esforzaron en un caso y acertaron, o porque se esforzaron y erraron, pero no creen que alguno de los sahaba fuera infalible de cometer pecados mayores o menores. En su naturaleza humana estaba cometer esos errores. Su antigüedad y sus virtudes van por delante de sus faltas y los disculpan, perdonándoseles faltas que no se perdonarán a nadie después de ellos, porque ellos son dueños de grandes acciones. Es como lo que me decía Ahmed hace rato, ¿no? Acciones que borran las faltas y que no posee nadie luego de ellos. Está establecido en las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam que ellos eran lo mejor de las generaciones y que un mud de ellos y que el mud de uno de ellos, si era gastado en caridad, era mejor que la montaña de Uhud en oro, a diferencia de las siguientes generaciones. Además, si alguno de ellos cometió una falta, pudo haberse arrepentido de ella, o bien haber cometido una buena obra que la borrase, o pudo habérsele perdonado por una virtud debido a su antigüedad, ¿no? Debido a su historial, como peleó con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hizo muchas cosas, o por intercesión de Muhammad sallallahu alaihi wasallam en vida, que la paz y las bendiciones sean con él, debido a que ellos son los que tienen más derecho de su intercesión, bueno, y también en el ájira, o por alguna prueba como les hablamos anteriormente, ¿verdad? La intercesión, pero como se entiende dentro del Corán y la Sunna, nada de esas ondas sufis, o por alguna prueba que pasó en vida y fue perdonado por ella. Si esto es por sus faltas cometidas conscientemente, ¿qué decir de los casos donde ellos eran
mujtahidun. Si acertaron tendrán 2 recompensas, si erraron tendrán una sola y su error será perdonado. Mira, aquí es que esto es básico. Fíjate que esto lo escribió para la gente del WhatsApp, ¿no? Y obviamente Ibn Taymiyyah o sea, escribe como para que sabiendo que entienden cosas básicas, ¿no? Yo les pregunto, ¿de qué está hablando? Si acertaron tendrán 2 recompensas, si erraron tendrán, ¿no? Está diciendo aquí Ibn Taymiyyah, su último renglón, dice, si esto es por sus faltas cometidas conscientemente, ¿qué decir de los casos donde ellos eran mujtahidin? Si acertaron tendrán 2 recompensas, si erraron tendrán una sola y su error era perdonado. ¿Alguien sabe? Bueno, en cuestiones de fiqh, o sea, a lo mejor el error fue sobre uno de los grandes de los sahaba que eran mujtahidin. O sea, ellos hacían fiqh, tomaban decisiones jurisprudenciales, ellos hacían el fiqh. Entonces, posteriormente empezaron la gente de la fitna, decían, es que dijeron tal cosa, pero pudo haber sido un ijtihad. Por ejemplo, los shias se quejan de Uthman, dicen, no, Uthman hacía el segundo Adán, ¿no? O dicen, Omar inventó las tarawih, ¿no? Y dicen que eso es un pecado. Fue un ijtihad, ¿no? Y también dicen los shias que Uthman compiló el Corán, ¿no? Y van al grado, o sea, tienen problemas con el Corán Uthmani y dicen que el verdadero Corán que lo va a traer el último imam y que es el Corán Fátimi, y empiezan a inventar cosas nomás para justificar sus argumentos históricos. Pero la realidad es de que es ijtihad, es un ijtihad. Ahora, ¿qué es ijtihad? O sea, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandó a unos compañeros suyos a un lugar específico y dijo, cuando lleguen a ese lugar, ahí hagan el Salatul Asr, ¿no? O sea, los mandó y a una hora específica donde Muhammad sallallahu alaihi wasallam calculó que para cuando lleguen ahí tendrán tiempo de ahí hacer el salat, el duhur y el asar como viajeros. Pero pasó una cosa, mientras iban viajando, se fue atrasando, no calcularon bien los tiempos y se les estaba metiendo el sol. Entonces difirieron entre ellos los sahaba. Porque dijo el profeta, recen el asar en tal lugar, cuando lleguen a tal lugar recen el asar. Entonces los sahaba, unos dijeron, no, es que nos ordenó que hiciéramos el asar allá, y otros dijeron, no, pero la hora del asar hay que respetarla, ¿no? Porque se nos mete el sol. Y también hay que entender otra cosa, hermanos. También antes de eso, hay que entender el fiqh de esos momentos. Estos también vienen, hay que entender el fiqh de esos momentos. Porque todavía no se terminaba de revelar el Corán. Y todavía no se establecían algunos conceptos, ¿no? Entonces, esto hay que entenderlo bien. O sea, por eso hay que estudiar el din. Pero en esa circunstancia, para los sahaba en ese momento histórico, unos de ellos decidieron hacer el salat a su tiempo antes de que se metiera el sol, y otros prefirieron obedecer la orden del profeta exactamente como dijo, y hicieron el asar después del Maghrib. Y eso, como muslims hoy, eso nunca se debe de hacer, ¿ok? Como muslims hoy, eso nunca se debe de hacer. Todas tus obras se pueden borrar, ¿no? Como dijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si se te mete el Maghrib y no has hecho asar, tus obras se van a borrar, ¿no? Y hay diferencias de opinión entre los ulama, si las obras de qué, ¿no? Lo más light,
que les podría decir es que las obras del día, por ejemplo, si tú fuiste y diste caridad ese día, hiciste alguna buena acción y dijiste, no, pues ya tengo almacenado esto en mi día para mi tumba, pero y se te metió el Magrib y no has hecho Azar, esa obra que hiciste ya no vale, hermano. O sea, porque eso es lo que cierra tus obras del día, ¿no? Y es lo primero que preguntan, lo primero que reportan los ángeles. O sea, ¿hizo salat? Sí. Ok, ¿qué más hizo? Eso así se reporta, ¿no? Entonces llevan el asunto, ¿no?, al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el profeta dijo, mira, los que hicieron el salat a su tiempo reciben 2 hasanat. Y los que lo hicieron siguiendo mi orden y lo hicieron ya después de que se metió el sol, o sea, ya cuando llegaron al Azar. Y no sé a ciencia cierta si efectivamente fue después de que se haya metido el sol. Pero independientemente del caso, los que hicieron el salat a su hora, preocupando que se les iba a ir la hora del Azar, y pues lo más seguro es que sí se les haya metido el sol, pero a lo mejor se estaba metiendo el sol. Tendría que revisar la transmisión. Pero a eso se refiere esto, cuando dice Ibn Taymiyyah. ¿Qué decir de los casos donde ellos eran mujtahid? O sea, estaban haciendo ejercicio de jurisprudencia. Pero cuando haces ejercicio de jurisprudencia y te estás calificado para hacerlo, no cualquier fulano, o puedes estar calificado en algo en específico, ¿no? Por ejemplo, la qiebla, es la hora del salat, y pues no sabes dónde está la qiebla. Eso también cualquier muslim lo puede decidir, hace ijtihad en ese momento, ¿no? O sea, hay ijtihad que los muslims general, pero cuando se trata de un ijtihad para un jamaat, tiene que ser gente calificada, o el más calificado en ese jamaat, porque necesitas las evidencias. A fin de cuentas no es su santidad ni nada que ver, sino son las evidencias. O sea, se buscan las evidencias. Pero cuando se hace el ejercicio de ijtihad, pues si la atinas, pues, o sea, si aciertas tienes 2 bendiciones, y si no acertaste tienes 1 bendición. O sea, no hay falle porque hiciste el esfuerzo. Ok, eso es sobre los sahaba. Punto. Siguiente párrafo, dice Ibn Taymiyyah respecto a los sahaba. A más de esto, la cantidad de sus pequeñas faltas son insignificantes comparadas con sus grandes virtudes y bondades. La fe en Allah y en su mensajero, el jihad en el camino de Allah, la emigración, la victoria, el conocimiento transmitido y sus obras rectas. Quien analice y estudie la historia de su gente con conocimiento, discernimiento, y vea cómo fueron favorecidos por Allah, aprenderá y tendrá certeza de que ellos son la mejor creación después de los profetas. No hay ni habrá quien se compare a ellos, pues en realidad ellos son la élite de las generaciones de esta comunidad que es la mejor de las naciones y es la más honorable ante Allah. Parte de los fundamentos de Ahlus Sunnah wal Jamaat es el afirmar los milagros de los awliya y los hechos sobrenaturales. Bueno, esto ya es otro tema. Lo vamos a continuar mañana, inshallah. Ahí estamos ya en la página 79. Yo creo ya mañana terminamos, inshallah. Vamos a ver nomás, tratar de terminar esto. Aqidat al-Wasatiyya, hermanos, tienen que leer Aqidat al-Wasatiyya, todos los muslims. Tenemos que tener nuestros cimientos, o sea, saber qué es lo que creemos, irlo estudiando y entendiendo para que podamos tener nuestro entendimiento correcto. طيب إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.